¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Salud para Todo, como siempre, a través de la señal de Teleamiga TV. Recuerden ustedes que todos los días le traemos diferentes especialistas para hablar de los temas de importancia en todo el entorno a la salud, a las diferentes enfermedades, patologías, medio ambiente, mascotas y todo lo que a usted le interese, por supuesto. El tema de esta tarde es la lectura para la salud. Vamos a hablar de qué manera los libros nos benefician las diferentes condiciones. Ustedes pueden llamar y participar a través del 287-8355 y tenemos una línea de contacto directo, el 01-8115-116. Recuerde, esta línea es gratuita para que usted pueda llamar y participar. Y tenemos también nuestras redes sociales a su disposición, @canal Teleamiga y Teleamiga TV en Instagram, para que nos formule sus preguntas a través de esos canales de comunicación. A esta hora me acompaña Ana María Mora. Ana María, pues, es nuestra invitada de esta tarde, nos va a ayudar a profundizar un poco en el tema. Y comencemos, Ana María, bienvenida, con el perfil de la vocera, para que ustedes profundicen más en su experiencia. Y sin más preámbulos, Ana María, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con el tema lectura para la salud, con esta primera pregunta. ¿Qué tienen que ver los libros con la salud? Bueno, pues los libros son una actividad que nos ayuda a relajar, que nos ayuda a cambiar ciertas rutinas que tenemos durante el día, y esas rutinas repercuten en nuestra salud. ¿Cómo están los hábitos de lectura hoy por hoy de los colombianos? Pues han mejorado, pero todavía somos un país poco lector. El promedio de libros es todavía muy bajo. Creo que tenemos que enamorarnos mucho más de la lectura y tener más conciencia de ir a librerías, comprar libros para mejorar nuestros hábitos. ¿Por qué leer es bueno para la salud? Porque durante el día todas las actividades que tenemos, en las que participamos, en el día moderno, todo es muy rápido, todo implica metas, tiempo, cumplir ciertas expectativas, cumplir metas, ¿no? La presión permanente. La lectura no. La lectura te relaja, es una lectura pasiva, la haces a tu tiempo. Es como un escape. Es un escape total del resto de las actividades, como digamos, como con tanta presión que hacemos durante el día. Y ese cambio tan importante en eso nos ayuda a relajarnos, a desestresarnos, a despejar la mente, entre muchas otras. El tema del sueño, del cansancio, claro, ¿todo eso también? Para el tema del sueño es súper importante, porque al desconectarnos de toda la parte de tecnología y al leer un libro, digamos el libro de papel, pues estamos relajando la mente, nos estamos quitando la luz de los aparatos, del televisor, del celular. Eso nos ayuda a conciliar de una mejor manera el sueño en una actividad pasiva, y que además nos quita de la cabeza todo lo que hemos estado pensando, analizando durante el día. Entonces, digamos que en el sueño, por eso la lectura antes de dormir para los niños es tan buena, para conciliar un buen sueño, buena rutina en la noche, porque logra eso en los niños. Los hábitos de lectura, más o menos en promedio, ¿desde qué años se están tomando? Deberían tomarse desde el vientre materno, que los niños se acostumbren a escuchar la voz de su mamá, desde que nacen tener libros de cartoné, de tela, a su alcance, para que puedan ellos ir asociando el libro como algo cotidiano y algo rutinario en su día a día, en la hora de dormir, que no se pierda, digamos que no esperemos a que el niño lea para comprarle un libro, porque también es una actividad que la lectura en voz alta es supremamente importante para los niños, porque así los niños aprenden a leer la entonación, la buena pronunciación, la puntuación. Eso solo lo aprenden cuando lo escuchan del adulto, cuando se los va narrando. Entonces ellos van entendiendo cómo es el ritmo de la lectura. ¿Qué relación hay, Ana María, entre la lectura y el desarrollo cognitivo? Pues, supremamente estrecha la relación. Todo el libro nos aporta
conocimientos de historia, de lugares, palabras nuevas, nuevo vocabulario, y todo eso nos lleva a analizar, a pensar. Si bien tenemos el conocimiento, el análisis que podemos hacer de un libro, dependiendo de cuándo fue escrito, el momento histórico, qué estaba pasando, por qué fue tan importante su época, pues eso ya nos da un desarrollo cognitivo de además otra cantidad de temas diferentes a los que estamos pensando día a día en nuestro trabajo o en nuestra actividad. En minutos, doctora, creo que es importante para todos los televidentes que nos están viendo a esta hora entender cuáles son las recomendaciones y los tips para que podamos agarrar el hábito de la lectura, porque a veces comenzamos un libro y leemos las primeras 5 páginas y tenemos una arrume de libros así grande en el apartamento o en la casa. Ya volvemos con más de Salud para Todo. Gracias por continuar conectados con nosotros en Salud para Todos. Si usted acaba de llegar, no se desconecte, porque la lectura para la salud es el tema de esta tarde. Vamos con las recomendaciones de la mano de Ana María, por supuesto, para saber cuál es la manera más efectiva de tomar la lectura como un hábito, porque terminamos a veces leyéndonos un libro al año solamente y esto no significa que sea un hábito o una disciplina. ¿Cómo hacemos, Ana María? Pues lo principal es escoger, primero que todo, dejarnos guiar por la intuición y cuando vayamos a las librerías, no leernos solo la parte de atrás o no guiarnos porque cuál es el libro del bestseller, cuál es el libro que leyó mi amiga, sino yo qué quiero leer, qué me interesa, abrir un libro, ojear las primeras páginas, porque lo que tú decías es muy cierto, muchas veces nos quedamos en las primeras páginas y de pronto uno no engancha con el libro, pero si uno va y lo ojea en las primeras hojas, oiga, esto está muy rico de leer, me gusta, ya uno lo compra con ganas de leerlo, con ganas de quiero llegar a leerlo. Lo primero es el tema que apasione. Apasione. Segundo, carguemos el libro en la cartera. Cuando estamos esperando una cita médica, cuando estamos almorzando solos. A mí me pasa lo siguiente, yo lo dejo en la oficina para leer en el momento que tengo estrés y no lo leo porque me la paso ocupada en la oficina. Me lo llevo para el apartamento y digo, ay, no voy a leer porque el apartamento es para descansar. Es bueno sacar la lectura a los espacios y a los tiempos, digamos, en silencio que tenemos durante el día, cuando estamos almorzando solos. Nos hemos vuelto muy adictos del celular en términos de que tengo un tiempo y quiero el celular. Voy a esperar la cita, el celular. Y también tenemos la opción de los libros, que es súper relajante y se vuelve muy enganchador estar leyendo un libro, qué pasó, quiero esto. Ese es un muy buen tip, cargar nuestro libro en la... Cargar entonces para todos lados. Para todos lados, carga el libro y cuando tenga tiempo lea. Y tercero, buscar como personas que estén leyendo, que estén afines, con quien tener ese tema de conversación sobre un autor, sobre un libro. Oiga, me leí este libro, está buenísimo, ¿de qué se trata? No, mires de esto, de lo otro. Y ya se va volviendo un tema mucho más de comunidad, de encontrar gente que ha leído el mismo libro, para conversar es súper importante. Actividades como la Feria del Libro ayudan a fomentar más este hábito. Mucho, mucho porque estamos carentes de librerías, carentes de espacios donde ir a, digamos, como a encontrar estos espacios culturales de talleres, donde haya una gran oferta de libros. Cuando se acaba la feria, quedan pocas librerías en donde podemos ir o muchos lugares comunes, un par de librerías que conocemos. En la feria también nos sirve para conocer otras librerías, y otros espacios y otras personas interesadas en que dan talleres, entonces ya la gente sigue a esa persona en redes sociales, se va a presentar en tal lado. Es realmente una ventana muy importante para la lectura. ¿La ola digital está afectando las librerías convencionales? No creo. Yo creo que leer en digital no es igual que leer en un libro tradicional, y creo que en este momento las librerías están teniendo como un renacer. La gente está buscando esos espacios porque la gente está
muy metida en el trabajo, en el estrés, en la rutina, en la tecnología y está buscando lugares de escape. Y las librerías creo que se han convertido en un muy buen lugar de escape para, digamos, para esos momentos en que queremos estar de verdad desconectados. Cuando pasa, cuando comenzamos a leer, Ana María, pasa lo siguiente y es que creamos imágenes en nuestra mente, ¿no? Si es un libro que nos relata quizás a un país o es un libro bastante descriptivo de un momento, nos imaginamos ese momento. ¿Qué conexión hay directa para que podamos recrear la historia en nuestra mente? No, pues digamos que juega el mismo papel, casi que volvemos a ser niños con el tema de la imaginación, ¿sí? Los libros tienen el poder y están, un buen autor describe bien cada detalle, los olores, las texturas, qué pasaba, que todo ese relato también narrado lleva a que uno, cada persona a su manera, interprete cómo es ese olor, cómo es esa calle. Me pasó como con el de Michelle Obama. Que es muy descriptivo Muy y descriptivo. digamos que se puede imaginar la infancia que ella tuvo a través de ese texto. Sí, y esa es la empatía que logra uno con el lugar, con los personajes y por eso hay la conexión emocional con los libros, porque es ese sentir, ese detalle que te están describiendo y esa es la parte, digamos, que más engancha de un libro cuando ya uno se ha leído y empieza uno a tener la conexión de uno con el libro y con el lugar. Hablemos de las personas mayores con algunas patologías crónicas y el papel de la lectura, como el Alzheimer, por ejemplo, un EPOC, cáncer. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la lectura en el Alzheimer? Bueno, la lectura en el Alzheimer ayuda un montón durante el proceso de leer un libro, digamos, durante el tiempo de leer un libro, es un ejercicio estar recordando los lugares, qué pasó, cómo va la historia. Ayuda, pues ya una persona con un Alzheimer avanzado pues será muy difícil, pero una persona que está arrancando le puede ayudar a hacer como un ejercicio mental de estar recordando como todo esto como una terapia y le ayuda muchísimo en el tema del Alzheimer. Es una actividad que lo relaja, que mentalmente lo obliga a estar, digamos, como atento en lo que está haciendo y el hecho de tener que recordar varias cosas durante la lectura hace lo que tú dices, es un tipo de terapia. Temas de depresión, la depresión como la patología ya diagnosticada y por supuesto los adultos mayores que también se deprimen porque tienen alguna enfermedad que no les permite compartir, caminar, un cáncer por ejemplo. ¿Cuál es la relación de los libros con ese tipo de depresiones y de emociones? Pues esas emociones también se ven muy afectadas con el estrés, con el ¿qué hago? No tengo nada que hacer y ahora qué me voy a dedicar y encontrar, se sienten solos y encontrar como ese espacio de conmigo misma, porque la actividad de leer es una actividad que si bien es solitaria, es una actividad que me ayuda como a introspectar conmigo misma. Eso que genera un espacio de tiempo en el que se pueda relajar, en el que pueda disfrutar al menos una parte del día, es estar solo haciendo una actividad rica, hoy en día también hay muchos audiolibros para personas, por ejemplo, que no pueden ver bien o personas que se les dificulta la lectura, el estar escuchando, encarretándose, una buena narrativa, les ayuda muchísimo. ¿Cuál es la diferencia, digamos que en el desarrollo mental, entre leer un libro y escuchar un audiolibro? Pues depende mucho también de la persona. Una persona que le cuesta mucho trabajo leer, pero que tiene la oportunidad de escuchar una obra, pues es bastante gratificante saber que algo que de pronto le hubiera gustado hacer, pues hay otra manera de hacerlo, ¿sabes? Como que hay caminos para poder hacerlo. La lectura, lo que pasa es que al leer el ritmo lo pongo yo, al escuchar es el ritmo de la narrativa, al leer tengo que forzar, digamos, como mi cerebro, mis ojos, a lo que estoy leyendo y prestar mucha más atención que el escuchar.
Sin embargo, lo que te digo, en una persona que por alguna patología le resulta mucho más sencillo escuchar, pues es una muy buena opción. ¿Cuántos años llevas en el mundo de los libros? Desde chiquita, desde toda la vida. Mi abuelo fue librero, mi mamá fue librera, trabajó 32 años en una editorial, yo siempre fui a la Feria del Libro, trabajé en la Feria del Libro y ahora pues arranqué con mi librería infantil. ¿Cómo se llama? Había una vez. ¿Y está ubicada en dónde? Está ubicada en Cajicá, en San Roque. Además un espacio divino porque San Roque es Sí, espectacular. San Roque es un espacio precioso que tiene una apuesta a lo diferente, a lo cultural y ahí había como un match bien bonito entre todo el entorno de San Roque y la librería. Entonces nos ha gustado mucho, como creo que era el lugar perfecto para que estuviera la librería. ¿Hay clubs de lectura? Los estamos organizando. Queremos hacer diferentes clubes de lectura temáticos por edades y ya ahí iremos jugando con varias cosas, pero sí es importante el tema de los clubes de lectura para los chiquitos. Bueno, Ana María, con tu experiencia que es de toda la vida, cuéntame si has tenido la oportunidad de tener alguna relación de impacto social con la lectura, quizá con poblaciones vulnerables o cambio de vida a través de la lectura de alguien. Hace muchos años sí trabajé con Biblored, por ejemplo, en el tema de bibliotecas públicas, y yo creo que en esa época, cuando se hizo todo el tema de bibliotecas públicas, el impacto social que tuvimos en Bogotá y en Colombia fue bastante fuerte. Estábamos muy carentes de bibliotecas, no había bibliotecas, no estaban bien dotadas. Y ahí se hizo un trabajo fuerte. Yo trabajé solamente con ellos en una feria del libro, pero era muy, digamos, como impactante ver cómo la gente reaccionaba ante todos los proyectos que hizo la red de bibliotecas públicas. Y además que es lo más gratificante, ¿no? Saber que un trabajo que requiere un esfuerzo grande tiene unos resultados pues tan satisfactorios. No se desconecte, ya continuamos con más de Salud para Todo. Gracias por continuar con nosotros y vamos a aprovechar este último segmento de nuestro programa con el siguiente tema. Y escuchen bien, leer nos hace más inteligentes. Un estudio en el 2014 determinó que los niños con mejores habilidades de lectura a la edad de 7 años obtuvieron calificaciones más altas en los test de coeficiente intelectual que aquellos que no tenían la habilidad de lectura. ¿Por qué, Ana María? Porque para que un niño ya a los 7 años sea un muy buen lector, ha hecho todo un proceso, ¿verdad? Desde pequeño se ha ido interesando por la lectura y a lo largo de mucho ha leído mucho, tiene muy buena muy buen nivel lector, y eso lo lleva también a que sea un lector de muchos temas. Ese lector de muchos temas ha ido recogiendo diferente información que un niño que no lee y que solo va al colegio. Un niño que es muy buen lector y ha leído de dinosaurios, Egipto, se ha leído diferentes libros de diferentes autores, se siente mucho más empoderado de su conocimiento, mucho más afianzado para tener una conversación, y esto lleva a que sus capacidades en vocabulario, en temas sociales, pues sean mucho más altos que un niño que tal vez ante una conversación se sienta mucho más retraído porque no sabe cómo abordar un tema, no lo entiende, no sabe de qué se trata. Y todos estos aspectos emocionales, sociales y cognitivos se reflejan en un mayor nivel de coeficiente intelectual para un niño que lee muy bien a esa edad. Los niños están enfrentados a una cantidad de información, o sea, al mundo completo. Digamos que las diferentes verdades, por así decirlo, desde los mitos y leyendas hasta todo lo que escuchan, por supuesto, en las noticias y demás. ¿Hace la lectura que ellos forjen el carácter para poder tomar decisiones? Totalmente. Cuando un niño escoge un libro,
sabe qué quiere y sabe qué no quiere. Y en la medida en que va formando su carácter lector, va formando ese carácter de a mí me gusta esto no me gusta, yo leí esto y creo en esto, leí esto y a mí me pareció que no tiene ninguna relación. Es decir, va teniendo un criterio para saber por dónde está la verdad, por dónde no, hacia qué tema se inclina, hacia qué tema no. Y lo va construyendo él solo, pues de la mano de la lectura. De la mano de la lectura, porque ya tiene, es decir, ya tiene como una base sobre la cual soportar esos pensamientos que le llegan, esa información que le llega, puede decir, no, mira, eso no es verdad, yo me di un libro, o sí, diferente a un niño o una persona que no se ha leído y simplemente cree todo lo que le dicen. La lectura realmente forja mucho el carácter de una persona y de un niño. Los adultos, hay posibilidad que quizás pierdan el hábito de lectura cuando se enfrentan a las jornadas laborales. Totalmente. Y en los niños también. Todas las personas tienen en alguna época de su vida un silencio lector. Ese silencio es porque o bien se desconectaron de la lectura porque dejaron de encontrar un tema que les apasionara leer, porque no encontraron con quién más compartir algo de lectura, porque las rutinas de trabajo, o sea, llega supremamente exhausto a la casa que lo que quiere es realmente descansar, y todo esto es completamente válido, es decir, no todos tenemos que tener una vida 100% lectora. Tendremos en la vida silencios lectores, y esos silencios hay que respetarlos y hay que respetar que en algún momento también ese silencio se acabe y queramos volver a arrancar y leer algo diferente a lo que leía antes, o ahora me interesa leer más de otro tema, y le pasa también a los niños. Cuando los niños están en el colegio, Ana María, no sé si la educación ya se ha ido transformando poco a poco, pero por ejemplo, en mi época nos hacían leer y aplicar los exámenes, ¿no? Información que se nos olvidaba a las semanas, o sea, al mes nos volvían a hacer el mismo examen y ya lo habíamos olvidado, porque nos íbamos a la parte del libro que sabíamos que a la fija nos iban a preguntar, ¿no? Cuando los niños que están en el colegio leen y comprenden, pueden retener la información durante, digamos que un tiempo más amplio, años, toda la vida quizá. Sí, digamos que no toda la vida, será algo que tengamos que releer y tengamos que reestudiar, pero ya va a ser mucho más sencillo para nosotros. La comprensión de lectura es algo supremamente importante y sí requiere como ejercicio, sí requiere desde chiquitos comenzar como ese análisis de los libros. Entonces cuando leemos un cuento, ay, ¿qué fue lo que le pasó al pato? ¿Se acuerdan qué fue lo que le pasó al pato? Ya los hace caer en cuenta de que tienen que recordar un hecho, que tienen que recordar un personaje, quiénes eran los personajes, cuál era el problema, cómo lo solucionaron. Es hacer un poco como que tengan conciencia de qué fue lo que leyeron, y empezar a hacer esa conciencia desde pequeños hace que uno, cuando ya lee un libro mucho más adulto, uno piense lo mismo, oiga, los personajes son estos, qué fue lo que pasó, esta parte no la entendí, qué fue lo que habrá pasado. ¿Cuánto tiempo dura más o menos esa información fresca y al cuánto tiempo es recomendable volverse a leer el libro, quizá? La información tú la puedes tener dependiendo de tu capacidad de memoria. En un niño, ellos tienen una memoria muy cortica, ¿sí? Lo pueden recordar 2, 3 días. De pronto a los 8 días o 15 días les va a costar mucho trabajo. Por eso es importante hacer ese ejercicio constantemente. A un niño seguramente el mismo libro toca leérselo o muchas veces o cada 8 días, como para que recuerde realmente y se le vuelva ya rutinario en su cabecita. Hasta que diga, mamá, ya me lo sé de memoria, ya, léeme mamá. otro libro. Otro libro, pasemos a otro. A un adulto le puede durar muchísimo tiempo. La memoria es supremamente diferente en todos, pero a un adulto le puede durar un año acordarse. Y sí, yo me acuerdo de ese libro, no perfectamente, pero me acuerdo que pasaba esto, era buenísimo, me gustó, no me gustó, dependiendo de cada persona. La lectura está estrechamente ligada a, diría yo, a todos los campos. Todos. Música, poesía, el arte, la educación. Desde tu punto de vista, ¿qué le hace falta a nuestro sistema de educación actual para fortalecer los hábitos de lectura?
Yo creo que no es tanto el sistema de educación. Yo creo que el sistema de educación está bien formado. Tenemos un muy buen plan lector. Tenemos buenos libros. A Colombia llegan muy buenos libros. Lo que tenemos es que generar una conciencia desde pequeños de querer comprar libros, comprar cultura, ir a una librería, pagar por un libro. Yo ahorré lo del ratón Pérez y no me lo gasté en dulces. Vamos a una librería. ¿Qué libro te interesa? ¿Qué libro quieres comprar? Y seguramente se va a ser un adulto que diga, ve, este mes me quiero comprar un libro, me interesa. Sí, es crear esa cultura desde cuando estamos chiquitos de que la lectura es algo que hago por disfrute. Más desde el porque núcleo familiar. Sí, es más desde el núcleo familiar, porque lo que hace el colegio es poner, digamos, unas bases en cuanto a una buena literatura, hacer una buena comprensión de lectura, pero la familia es la que influye en que sea un buen lector. ¿Cuántos libros tenemos en casa? ¿Cuántos libros nos leemos en familia? Si no leemos y no hacemos un trabajo en familia, difícilmente va a ser un adulto que le llame la atención esa actividad o que quiera invertir en un libro. ¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones educativas? Total. Un 50% son las educaciones, la parte de educación, y un 50% es la familia. No hay alguien que tenga más responsabilidad, o sea, que recaiga más. Claro, ambos entes son totalmente importantes. Sí, ambos deben complementarse muchísimo. Si yo en vez de comprarle el Quijote a mi hijo le digo, leas el resumen y le compro el resumen, pues realmente no le estoy ayudando. Es de parte y parte, es una sinergia muy importante la que tiene que haber en temas de lectura en la casa y en el colegio. La relación familiar, la unión familiar que se fomenta alrededor de la lectura, ¿has podido evidenciarla? Sí, es impresionante cómo, porque es que además leer es un tema como de lectura en voz baja, de hagámoslo cerquita, desconectémonos, de estemos muy juntos, conectados en una sola actividad. Entonces, la conexión familiar es súper fuerte. Cero tecnología, nos escuchamos, comentamos, tenemos un tema de conversación diferente a que vamos a hablar en el comedor de lo que me pasó en el trabajo, los problemas que tuve hoy. Tenemos otro tema de conversación en común, en familia, que nos interesa, y eso es súper importante. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta, si me interesa mucho reiterar a Ana María en esto, para que nuestros televidentes puedan, ellos siempre muy juiciosos sacan la agenda y el lápiz cada vez que comenzamos Salud para Todo? Porque siempre los especialistas e invitados como tú en este caso nos dan esos tips que son infaltables a la hora de comenzar a tomar una decisión de cambio de vida, como por ejemplo comenzar a leer, en dado caso que ustedes no lo realicen, para que se animen y comiencen a hacerlo. Pues mi primer tip es vayan a las librerías. Desen como el espacio de visitar una librería, de hojear los libros, preguntar sobre algún tema que les haya en algún momento de su vida algo les tuvo que haber llamado la atención, ¿no? Yo quería estudiar psicología y estudié otra cosa que tiene psicología, o qué novela que tenga relacionado con psicología me puede recomendar. Desen ese espacio, me parece muy importante. Otro tip es, antes de comprar un libro, ojeen las primeras hojas. Miren si enganchan, si no enganchan, si les llama la atención la manera como está narrado. Ese sería como mi segundo tip. Mi tercer tip es, carguen el libro y desconectémonos un poco de la tecnología, y cuando estemos esperando a una cita médica, a una reunión, saquemos nuestro libro, leamos. Cuando estemos almorzando solos, que a veces uno almuerza solo, rico almorzar con su libro, leyendo, va a generar un espacio personal muy importante, porque es un espacio para uno mismo. Uno no lo comparte, salvo cuando está charlando del libro, pero cuando uno está leyendo, uno está concentrado en uno y en su lectura, y hacen falta esos espacios. Lectura para la salud es el tema de nuestra tarde de hoy. No se desconecten, ya volvemos con más de Salud para Todo.
Gracias por continuar con nosotros y vamos a aprovechar el último segmento de este programa hablando, Ana María, del estado anímico de las personas y cuando toman la decisión de leer un libro, si les puede cambiar las emociones. Sí, digamos que los libros tienen un fuerte impacto en el tema emocional de los niños o de las personas, porque las emociones son un tema a veces muy difícil de compartir, de a veces uno no sabe realmente ni siquiera cuál es esa emoción o cómo expresarla. Los libros nos ayudan a tener esa empatía. Por ejemplo, cuando tenemos un duelo en familia y hay un niño que tenemos que explicarle el duelo, es muy difícil y es muy difícil para el niño pensar de qué se trata, cómo me siento. Un libro como por ejemplo La Espera, que es un libro preciosísimo, es esa espera que llegue alguien que no va a llegar y logra realmente hacerle entender al niño esa espera y ese duelo. Cuando perdemos una mascota, esa sensación de que se fue ese ser querido que era parte de la familia, a través de un libro le podemos ayudar al niño a entender: la mascota llega, tiene otro ritmo de vida, nos acompaña, nos quiere y en un momento antes que nosotros él se va. Entonces, esa emoción que a veces es tan difícil de sacar a flor de piel, de explicar o de incluso a veces compartirla con otra, un libro es la mejor terapia para ese tema emocional. Unas semanas atrás nos acompañó en Salud para Todo un psicólogo y nos explicaba: los papás tienen una responsabilidad gigante cuando fallece alguien, una tía por ejemplo, para explicarle al niño el fallecimiento. Y no le pueden decir, por ejemplo, no, es que se quedó dormido y está en un sueño profundo, porque puede generar, por ejemplo, una fobia al niño, porque dice, no, se da cuenta que la tía no regresa y dice, pues si yo me quedo dormido me va a suceder lo mismo. Sí, yo creo que uno debe ser muy auténtico y muy real con los niños. A los niños no se les pueden disfrazar las emociones. Cuando un niño tiene una tristeza, hay que explicarle: eso que sentimos es tristeza, eso que tenemos es tristeza y duele acá y te pasa por esto, ¿sí? Cuando hay un duelo, es por difícil que sea de explicar, hay que explicarlo, porque el niño realmente lo siente, porque no le podemos disfrazar una situación y no le podemos inventar algo con lo que va a tener que lidiar, pequeño, en mediana edad o grande. Si un niño ya sabe manejar un duelo, sabe cómo enfrentarse a una pérdida. A veces se muere el pescadito, por ponerlo de una manera como más sencilla, se muere el pescadito, y cuántos pescados lo más parecidos compramos para no explicarle que el pescadito se murió. Le estamos quitando la oportunidad de, con algo más sencillo, explicarle qué es ese duelo, y no estamos también acudiendo a enfrentarlo a una emoción real. Con un libro eso es, digamos, como un vínculo entre lo que siente el personaje del libro, entre lo que le pasa a él y realmente lo que me pasa a mí. Entonces, cuando yo me enfrento a ese miedo, a esa pérdida, lo sé manejar de una mejor manera, lo entiendo, lo comprendo. Independientemente de la edad, consideraría yo que todas las personas a veces atravesamos por crisis existenciales: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Emprendedores que montan sus empresas y quizás no tienen la mejor respuesta o quieren resultados ya. La lectura también apoya y nos da una luz cuando atravesamos por este tipo de crisis. Sí, claro. Sentirnos identificados en que eso que le pasa a un personaje es lo que me está pasando a mí, cómo llegó a una solución, yo qué solución podría haber tenido, cómo lo enfrentó él, cómo podría enfrentarlo yo, o el simple hecho de sentirnos esa identidad
nos quita casi que un peso de encima, ¿no? No soy el único, esto pasa. Esto es normal. Esto es normal, hay salidas, hay opciones, o muchas veces en el libro es peor aún y dice uno, pues al fin y al cabo no me fue tan mal, pudo haber sido peor. Yo siempre digo que los libros son como los zapaticos, ¿no? Poder ponerme en los zapatos de otra persona, en la historia de otra persona, en el sentimiento de otra persona. Y eso a nivel emocional es muy fuerte poder entender esas emociones que son muy complejas de compartir. Uno no comparte mucho sus emociones, uno siempre dice Hay que está libros bien. que cambian vidas, ¿cierto? Yo creo que cualquier libro puede cambiar vidas. Depende de cómo te toque ese libro, ¿sí? Yo no podría decir que hay una sección de libros que cambian vidas, pero sí creo que cualquier libro puede cambiarle la vida a una persona. Que es importante tener en cuenta. Las rupturas amorosas. No. Creo que todos hemos pasado alguna vez por una tusa y es muy difícil salir de la tusa y el primer amigo, un nuevo mejor amigo es un libro Sí. para poder hacerlo. Y ojalá una comedia romántica para sentirnos identificados, para... El tema de la autoestima, Ana María, Sí. nos enseña muchísimo. Mucho, bastante. Sentirnos, digamos, empoderadas también sobre una actividad que hacemos, sobre lo que sabemos. Un libro casi que te habla, entonces te dice lo importante que eres, el trabajo que haces, cómo eres de fuerte ante ciertas situaciones, porque te identificas con un personaje de cierta época y porque en el autoestima está también tu propio empoderamiento. Cuando tú tienes el poder de tener una buena conversación porque sabes de lo que estás hablando, pues te sube la autoestima, como un niño. Han sido muy criticados a veces los libros de superación personal. Cuando le preguntan a alguien, ¿usted qué se leyó? Y le dice algún título de superación personal, de pronto socialmente no es tan aplaudido como algún libro que nos hable de política, de historia o alguna novela profunda. ¿Por qué se debe, digamos, esta presión social con los textos de superación personal? Yo creo que hay una mala, digamos como una mala señal que se ha enviado de que el que lee un libro de sociología, el que lee una novela de un gran autor, es un tipo culto, y el que lee algo de autoestima es una vieja deprimida. Para nada, para Pasa nada. mucho con Paulo Coelho, pasa mucho. Exacto, para nada. Yo creo que esa en parte es una de las razones por la que en Colombia somos tan malos lectores, porque a veces nos avergüenza no saber qué leer, o si yo no me puedo leer un gran autor porque de pronto no me llama la atención o me parece pesado, entonces van a hablar mal de mí porque yo lo que quiero leerme es esto, pero entonces no, nos criticamos mucho y eso no está bien. Eso al final de cuentas, lo rico que yo la pase con un libro es personal en cada uno. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que como sociedad debemos cambiar esa manera de estar juzgando o de estar criticando qué hace el uno, qué hace el otro, de estarnos comparando, no, es que yo sí me leí este libro, en cambio, es que tú lo que te leíste, no, cada quien con su tema. Leer el periódico todas las mañanas. ¿Se compara con un buen hábito de lectura, como Sí. leer alguna obra literaria? No como leer una buena obra literaria, pero sí es un muy buen hábito de lectura, estar informado, tener de qué hablar, mira, está pasando esto en el mundo, si sabes que va tal noticia, te empodera sobre un conocimiento que tienes, estás en lo actual, en lo que está pasando. Y el ejercicio es el mismo, solo Y el que ejercicio la es el información mismo. que consumimos es distinta. Exacto. Ana María, muy interesante el tema, yo creo que nos faltaría más tiempo para seguir hablando y sobre todo enviar el mensaje real que deseamos y es finalmente pues ir a las librerías que son la fuente de, por supuesto, estos textos y del conocimiento. Recuérdanos por favor dónde está ubicada la librería, cómo los podemos encontrar en redes sociales y si tienen algún número de contacto. Nosotros estamos en Cajicá, en San Roque, nuestra librería se llama Vía Una Vez, nos pueden encontrar en redes como @VíaUnaVezLibrería. Nuestro teléfono de contacto es 815-0321.
nos pueden escribir si tienen preguntas, si quieren buscar algún libro por algo que quieran en especial, para ir a dormir con los niños, para algún tema emocional de los niños, si quieren una recomendación de una buena novela para ustedes, ahí vamos a estar para responder todas sus preguntas. Ana María, muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, por cumplir esta cita. Estamos, recuerden, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, hablando de diferentes temas de la salud, del medio ambiente, de las mascotas, porque también hablamos de la salud de ellos, son muy importantes, con diferentes especialistas. Usted también puede participar si quiere que le hablemos de algún diagnóstico, de alguna patología, de algún tema de su interés. Escríbanos a través de @teleamiga y @teleamigatv en Instagram. Nos vemos mañana nuevamente con un nuevo tema. Hasta luego.